Hola, somos Mike y Nere. y estamos muy contentos de que permanezcan conectados a las transmisiones de Gracia para el Mundo. Esperamos que estén listos para recibir un mensaje que sabemos será de bendición para sus vidas. Oramos que Dios nos hable a través de su palabra. Disfruta el mensaje. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos esta mañana a la escritura en el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 17 y en el versículo 11 al 19. Esta mañana estamos contentos de recibirle a cada uno de los que nos ven en esta transmisión, los que nos ven en la reproducción grabada. Nos da alegría saber que el Señor está trayendo palabra de bendición a su vida. Creemos que el Señor es bueno, que es una fuente inagotable de palabra, de bendición, de revelación. Y esta mañana el Señor tiene una palabra para su corazón. Vamos a leer esta mañana Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. ¿Qué le parece si hacemos una palabra de oración antes para poder comenzar y poder darle gracias al Señor por este tiempo? Espíritu del Dios viviente, hoy Dios queremos venir delante de ti para declararnos con absoluta necesidad de tu palabra, Señor. Queremos decirte, Dios, que no hay nadie ni nada más importante que tú en este lugar. Estamos expectantes, Señor, de que manifiestes tu presencia en medio de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, háblanos de tal manera, Dios, que recibamos suficiente alimento para toda la semana y que la palabra, Dios, pueda estar bendiciéndonos, nutriéndonos durante cada día, Señor, a partir de lo que hemos recibido hoy, Padre. Que hoy seamos fortalecidos, enseñados, motivados, inspirados, Señor, liberados por la palabra tuya, Señor, que nos llene, que nos sature de ti, Padre. Yo te pido, Señor, que me hagas hablar palabras que no provengan del intelecto, Señor, sino de la revelación de tu Espíritu, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hoy, Dios, nos hables y te agradecemos. Te agradezco, Señor, de antemano, Padre, por lo que sé que tú vas a hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lucas capítulo 17, versículo 11, y vamos a leer hasta el versículo 19. Lucas capítulo 17, 11 al 19, que dice de la siguiente manera. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 19. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta mañana he titulado este mensaje tal cual como lo encontramos en la escritura: los 10 leprosos. No encontramos más datos en la escritura sobre los 10 leprosos más que su condición. Sabemos que eran 10 hombres con una terrible enfermedad en sus cuerpos que provocaba que la piel se le cayera a pedazos. En ocasiones algunos miembros, algunos dedos se les caían del cuerpo en una putrefacción, en una infección terrible. Y quizá por eso dice la Biblia que los leprosos se pararon a lo lejos. Me llama la atención pensar que a pesar de que los leprosos se pararon lejos, querían acercarse a Jesús. Ellos sabían, debido a su condición, que no se podían acercar. Los leprosos en ese tiempo estaban en una especie de reclusión, en una especie de aislamiento, en un ostracismo en el cual los ponían aparte para que no infectaran a la población sana. Y sabiendo esto,
los leprosos se acercaron y a lo lejos clamaron a Jesús. Quiero comenzar esta mañana hablándole que hay muchas personas que, así como los leprosos, han oído de Jesús pero se mantienen a lo lejos. Hay gente que no se acerca a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, por su condición de vida, por sus sentimientos negativos. Se mantienen a lo lejos, no se quieren acercar. Han oído de Jesús pero no quieren acercarse. En ocasiones nuestras fallas humanas nos mantienen lejos del sistema que Dios instituyó para que le busquemos. Pero me asombra pensar cómo estos 10 leprosos, aún en su reclusión, aún en su alejamiento, clamaron a Jesús. Esta mañana yo quiero comenzar hablando al corazón de cada uno de aquellos que tiene algún impedimento para acercarse a Jesús. Quiero hablar al corazón de cada una de esas personas que dice: bueno, es que yo he fallado. Hoy quiero hablar a tu corazón: acércate a Jesús. Es que no merezco misericordia, acércate a Jesús. Es que dejé la iglesia, acércate a Jesús, no importando la condición en la que estés, porque Jesús tiene misericordia para ti, misericordia para tu vida. Y dice la escritura en el versículo 2, voy a leer ahora el versículo 2, le recuerdo, estoy en Lucas capítulo 7, que le habló Jesús a los leprosos y cuando les vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hay algo que esta mañana yo quisiera enseñarle y que quisiera que pudiéramos analizar juntos, porque resulta muy curioso que cuando Jesús les ve, Jesús reacciona de una manera diferente a como estamos acostumbrados a verlo en el resto de los evangelios. En ocasiones, cuando alguien venía con una enfermedad, Jesús oraba por él, Jesús le sanaba, Jesús declaraba una palabra, Jesús decía algo para que la persona fuera sana. Pero en el caso de los 10 leprosos, no les dice sean sanos, no les dice los voy a bendecir, no les dice les voy a poner las manos encima, les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, yo quiero ser honesto contigo, no suena lógico, no suena lógico. Sería más aceptable que les sanara y que luego les dijera vayan y muéstrense sanos a los sacerdotes. Pero no, les dice vayan y preséntense en la misma condición. Vayan, mostraos a los sacerdotes. Yo noto que había un acto de fe y de obediencia de por medio. Mire, a veces nosotros creemos que Dios tiene la obligación de comprobarnos que es poderoso haciendo algún milagro. Como que nosotros volteamos al cielo y le decimos: a ver, si es cierto que existes, sáname. Si es cierto que estás ahí, cámbiame. Si es cierto que eres Dios, pues haz esto por mí. Como que Dios tiene la obligación de mostrarnos, de demostrarnos, de comprobarnos que es poderoso. Pero esta mañana yo vengo aquí para decirte que nosotros somos los que le tenemos que demostrar a Él que le creemos. Dios no tiene la obligación de mostrarte su poder. Tú tienes la necesidad de creer para recibir. Hay algo bien interesante, porque Dios, hablando a los leprosos, les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes. En términos reales, lo que Jesús les estaba diciendo es: así como están, vayan y muéstrense. Caminen de la misma manera como están. La Biblia no nos dice que al instante, como en otras ocasiones. No, qué maravilloso es esas ocasiones en los evangelios cuando Jesús habla y dice y al instante fue sano. Pero aquí no fue el caso. Aquí, tal y como estaban, les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes. Yo me formulé una pregunta muy interesante que yo quiero que tú y yo entendamos hoy. ¿Por qué habrá Jesús mandado a los leprosos que se presentaran a los sacerdotes? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguien ahí en la casa? ¿Alguien aquí en el estudio? ¿Por qué Dios habrá mandado a los leprosos a que se presentaran a los sacerdotes? ¿Por qué habrá sido así? Mire,
En el sistema de sacrificios de la ley de Moisés, póngame mucha atención lo que le voy a enseñar, hay bendición en esta palabra. En el sistema de sacrificios de la ley de Moisés, había un sacrificio muy peculiar que consistía en el sacrificio de una vaca alazana, un becerro alazano. Es una vaca muy peculiar que debía de ser de color rojo completamente. Y este sacrificio era efectuado para la purificación de lo inmundo. Era una vaca roja, completamente roja. Si tenía 4 o 5 pelos de color blanco o negro no servía. Tenía que ser completamente roja. Se le conoce como el becerro alazano, lo dice la Biblia. Tú lo puedes leer ahí en Números 19, 1 al 10. No lo vamos a leer, solo te dejo la cita. Números 19, 1 al 10. Y el sacerdote tomaba esta vaca roja, que no había muchas, estaban contadas. Prácticamente te puedo decir que Dios mandó a nacer a la tierra solamente las vacas que se necesitaban, no había otras. Así es de que el pueblo de Israel tenía que encontrar esta vaca roja y entonces la sacrificaban, y con las cenizas de esta vaca las mezclaban con agua común, agua corriente, y entonces esa agua, una pizca de esas cenizas, con esa agua se convertía en el agua de purificación. Y el sacerdote arrojaba esta agua sobre todo aquello que fuera inmundo para hacerlo aceptable, para hacerlo limpio. La razón por la que Jesús envía a los leprosos a presentarse a los sacerdotes era para que los declararan limpios. Es muy interesante saber que desde el día que el sacrificio comenzó en el tabernáculo, póngame mucha atención lo que le voy a decir, desde el día que comenzó el sacrificio hasta la destrucción del templo, cuando cesó el último sacrificio, ha habido 9 vacas rojas, solamente 9. Dicen los encargados del instituto del templo en Israel, afirman que este marzo de 2021 posiblemente encontraron la 10ª vaca roja, lo que permitiría el inicio de la construcción del templo en Jerusalén, lo cual anunciaría la llegada del Mesías. Solo 10 vacas rojas, y parece, marzo de 2021, parece que encontraron la número 10. Pero ¿por qué regresó a los leprosos con los sacerdotes? Jesús los regresó no para que los sanaran. El sacerdote no tenía el poder de sanar, sino para que los declarara limpios. Mira lo que te voy a decir. Yo quiero que te bendiga. Dios se mueve a través de declaraciones sobre nuestra vida. El poder de Dios se activa a través de una declaración. Jesús estaba obrando en la sanidad de los leprosos, pero ellos necesitaban una declaración de que estaban limpios. Jesús se movía a través de lo que su misma palabra dice. Encontramos en la escritura, en Mateo 3:17, que Jesús era el unigénito de Dios. Pero cuando fue y descendió a las aguas del bautismo, una voz desde el cielo dio la declaración y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así los leprosos también necesitaban una declaración oficial de que estaban limpios. ¿A qué voy con todo esto? Mira, tú hoy puedes estar necesitando una declaración oficial sobre tu vida para ser cambiado, para ser limpio, para ser sanado, para ser una nueva criatura. Dice la escritura que los leprosos obedecieron e iban caminando hacia los sacerdotes. Versículo 14, voy a regresarme al versículo 14. Dice: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, clámalo ahí en la casa, grítalo fuerte. Dice: aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Aconteció que mientras iban, aconteció que mientras caminaban, iban los leprosos caminando a mostrarse a los sacerdotes. Mira, yo me imagino esa escena y no eran las personas más dignas de admiración.
10 leprosos con parte de su carne colgando, con un olor fétido, con una infección en todo su cuerpo a causa de la lepra, pero iban caminando. Pero mira lo que dice: mientras caminaban, fueron limpiados. En medio de la gente iban caminando, en medio de la ciudad, en medio de la vergüenza, en medio de las críticas. Ellos iban avanzando, pero mientras iban, dile que está a tu lado, mientras iban, dile que está a tu lado, mientras obedecían. Dile a alguien que tenga cerca, mientras hacían lo que Jesús les dijo. Mira qué peculiar la manera de Jesús de sanar en este momento, porque no fue como otras ocasiones. En otras ocasiones al instante eran sanos, pero aquí sucedió que mientras iban fueron sanados. La mayoría de nosotros queremos ver que Dios haga el milagro en nosotros para poder ir y obedecer. Me encuentro por todos lados personas que me dicen: pastor, aquí está mi petición, aquí está mi necesidad, y si Dios me contesta. ¿Cuánta gente le dice: Señor, si me sacas de esta, si me sacas de este problema, si me sacas de esta situación, si me sacas de esta deuda, si me sacas, te voy a servir? En otras palabras, primero dame el milagro y después actúo en consecuencia. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que mientras iban, mientras caminaban, mientras ellos iban hacia los sacerdotes, Él hizo el milagro. Mientras obedeces, Él va a hacer lo que necesita hacer por ti. Mientras sigues caminando. Por eso es que hoy yo quiero hablarte, iglesia, y te digo: si tú estás esperando un milagro del tipo que sea, sigue caminando. Sigue adelante, porque mientras iban, mientras todavía caminaban lamentándose su condición, mientras la carne se les caía, mientras los pedazos de piel eran colgando de su cuerpo, mientras olían mal, la gente los señalaba, cosas no estaban bien en su vida, pero seguían caminando en obediencia a lo que Jesús les dijo. Y mientras iban, fueron sanados. Así que si tú estás esperando algo en este tiempo, yo quiero decirte: sigue avanzando. No esperes a que estés listo. Es que yo sé que Dios me está llamando a predicar, pero quiero que Él haga el milagro de hacerme un gran predicador. Y si me hace un gran predicador, voy a obedecer y a ir a predicar su palabra. No, comienza a caminar. Jesús les dijo: vayan y muéstrense. Y mientras iban caminando, mientras iban avanzando, mientras creían a la palabra que Dios les había dicho, entonces dice la Escritura, fueron sanados. No esperaron a ser sanos. Ninguno de ellos encontramos en la Escritura que dijeron: bueno, vamos a ir al sacerdote, pero ¿qué le vamos a decir al sacerdote? Yo te quiero decir algo. El agua de la purificación del becerro alazano no iba a ser arrojada sobre ellos en la condición en la que estaban. El sacerdote los iba a ver y a unos metros de distancia los iban a detener y iban a decir: no se acerquen más, no lleguen hasta acá. No tienen autorización, no tienen permiso, porque la religión eso hace, porque el legalismo humano eso te dice: no te acerques, quédate ahí. Pero el mandato de Jesús era: sigan caminando y vayan y muéstrense. Y mientras iban caminando, dice la Escritura que fueron limpios, fueron sanos. ¿Te das cuenta qué maravilloso? ¿Te das cuenta la necesidad que tenemos de seguir adelante? Es que necesito un milagro, el milagro va a llegar. Escúchame, iglesia, el milagro va a llegar, pero sigue caminando en lo que Jesús te ordenó que hicieras. Sigue caminando en lo que Jesús te dijo que hicieras. Es que yo estoy esperando que suceda, es que yo estoy esperando que Dios haga. Ok, obedece su palabra, y si caminas en obediencia, entonces vas a recibir lo que Dios te da. Dice la Escritura que los 10 leprosos iban caminando hacia el sacerdote, hacia los sacerdotes. Iban avanzando, no se detenían, y entonces sucedió el milagro. Versículo 15 dice la escritura: entonces uno de ellos, tome por favor atención a esto, subráyelo ahí en su Biblia, si es de los que subraya, y si tienes Biblia electrónica también puedes subrayar. Dice: entonces uno de ellos,
Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A ver, vamos a recapitular. La orden era a los 10 leprosos: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y muéstrense al sacerdocio. Caminen. Y comenzaron a caminar. Mientras caminaban fueron limpiados. Pero uno de ellos, diga conmigo, uno de ellos. Dile al que está a tu lado, solo uno. Muéstrale tu dedo, dile, solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, mire lo que hizo. Dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. De pronto, uno de los leprosos recibe una revelación. De pronto la palabra que era una ordenanza, la palabra que era un mandato, la palabra que era una línea de obediencia se transforma en una revelación. No solamente estaba limpio. Yo quiero que tú notes, por favor, que en el versículo 14 dice que les dijo: muéstrense a los sacerdotes, y mientras iban fueron limpiados. Pero en el caso del que regresó, no solamente fue limpiado, sino que de pronto él se dio cuenta que había sido sanado. Había sido ¿qué? Sanado. Habían sido limpiados, pero él había sido sanado. De pronto entendió algo que los demás no estaban entendiendo. Él dijo: yo estoy sano. No solamente se limpió mi piel, sino que nunca más voy a volver a estar en esa condición. Y recibió el entendimiento de que estaba sano. Ahora estaba en una disyuntiva, porque podía seguir obedeciendo las instrucciones que Jesús les dio, o reaccionar a la revelación que estaba llegando a su vida. Póngame mucha atención a esto. ¿Qué haces? Porque por un lado Jesús les había dicho: no paren, vayan y muéstrense a los sacerdotes. No dejen de caminar, vayan y muéstrense a los sacerdotes para que algo suceda. Pero al mismo tiempo él dijo: wow, estoy sano. Recibió la revelación de Dios. Y dice la escritura que en esa disyuntiva tenía o que obedecer las instrucciones o reaccionar. Y entonces nos dice la palabra, mire qué interesante, que uno reaccionó a algo. De pronto dijo: yo tengo que seguir, porque si tú ves que al avanzar y hacer lo que Jesús les había dicho, estabas comenzando a ver tu carne limpia. Una parte de él le decía: yo tengo que seguir, yo tengo que continuar para seguir siendo limpio, para seguir siendo sanado. Pero otra cosa en su interior le decía: pero tienes que regresar a darle gloria a Dios. Y de pronto uno reacciona al hecho de que el verdadero sacerdote, póngame atención, el verdadero sacerdote no estaba hacia donde iban, sino estaba detrás de él. Y entonces tuvo que decidir si hacer caso a la tradición o a la revelación. Tuvo que decidir si caminar en la revelación pasada o caminar en la revelación presente que estaba recibiendo. Y entonces se regresa, dice la escritura, y volvió glorificando a Dios a gran voz. Tuvo que decidir si hacer caso a la orden expresa o a la revelación. Te quiero decir, siempre la revelación supera a la información. Siempre la revelación supera a la información. Siempre que el Señor habla a tu corazón, siempre que dices: sí, lo sentí en mi espíritu, lo sentí en mi corazón, esa revelación supera a la información. Y entonces Él se regresa y viene a gran voz clamando ante el Señor y se postra rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice: y este era samaritano. Qué interesante. Se regresa. Me dijo que me mostrara a los sacerdotes, pero el verdadero sacerdote eres tú. Me dijo que fuera para que hicieran la declaración, para que me rociaran el agua al ver que yo estaba limpio, porque una cosa era estar limpio, pero era otra cosa que te declararan limpio. Y entonces me dijo que fuera para que el sacerdote saliera y con un poco de agua tomada del becerro alazano me hiciera declarado limpio. Pero sigo con ese sacerdote que está estipulado por la ley, que está
estipulado por la tradición, o me regreso con el verdadero sacerdote que es el Cordero que quita el pecado al mundo. Y entonces se regresa y se postra a sus pies y a gran voz clama dándole las gracias. Wow. Llega con Jesús y Jesús le dice: no son 10, versículo 17, los que fueron limpiados. Ay, estas son las cosas que a mí me emocionan de Jesús. A veces nos quejamos, ¿no? De que los maestros que nos enseñan la palabra, de que los ministros decimos: me estás diciendo una cosa y luego me estás diciendo otra, te estás equivocando. ¿Qué hubieran pensado los discípulos? ¿Qué hubieran pensado la gente que lo presenció? ¿Qué hubieran pensado los leprosos? Dice que este leproso que recibe esta revelación se regresa, y cuando se para a agradecerle a Jesús, le dice Jesús: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿Qué le hubieras contestado tú? Yo te pregunto, ¿qué le hubieras dicho? Con todo el respeto, mi Señor, con todo, tú te mereces la gloria, te mereces la honra, pero ¿qué no nos dijiste que fuéramos? ¿Qué no les dijiste? ¿Cómo preguntas dónde están los otros 9? Pues de hecho, la pregunta sensata es: ¿qué estás haciendo aquí tú? ¿Por qué me regresé? Pero Jesús dice: ¿dónde están los 9? ¿Que no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? ¿Acaso no hubo, versículo 18, alguien que volviese y le diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y entonces le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál era la diferencia? Escucha, ¿cuál era la diferencia? Siempre en mis mensajes vas a oír esta palabra. ¿Cuál era la diferencia? Hay 3 conceptos: limpios, sanados y salvados. Los primeros solamente fueron limpios. El que recibió la revelación no solo fue limpio, sino fue sanado. Y cuando regresó y se postró a los pies de Jesús, no fue solo limpio, no fue solo sanado, sino le dijo: levántate, porque ahora tu fe te ha salvado. Diga conmigo: limpios, sanos y salvos. Limpios, sanos y salvos. 3 cosas, recibió el paquete completo. Levántate, tu fe te ha salvado. Mira, aquí hay algo que no podemos perder, interesante. 9 leprosos siguieron caminando, pero uno regresó. Contésteme: pero uno regresó. Cuando yo le digo 9 leprosos siguieron caminando, pero uno regresó. 9 vacas rojas ya fueron sacrificadas, pero falta una. 9 leprosos reciben el milagro, pero uno vuelve a darle la gloria a Dios. 9 vacas rojas ya fueron sacrificadas desde el día del tabernáculo hasta que la destrucción del templo, pero la número 10 traerá de regreso al Mesías a la tierra. Y el instituto del templo en Israel dice que en marzo del 2021, el mes pasado, al parecer acaban de encontrar la última vaca roja, el último borrego alazano. Búsquelo en internet, vaya a la página del instituto del templo y vea. Ahora, ¿se acuerda que le estoy hablando de revelación? Le dije que la revelación es más importante que la información. Hay gente que recibe información, pero no reacciona a la revelación. Jesús le había dado a los leprosos información. La información era: caminen y muéstrense a los sacerdotes para que los declaren limpios. Esa era la información. Pero de los 10, solo uno recibió la revelación. Y te estoy hablando de que la revelación cambia la manera como tú ves la vida, cambia la manera como tú agradeces, cambia la manera como tú buscas a Dios.
Y yo oro al Espíritu Santo que esta mañana tú recibas revelación de la palabra a través de lo que estás leyendo. Escucha, 9 reciben, pero 1 da gloria. 9 van, pero 1 agradece. 9 siguen caminando, pero 1 se postra a sus pies. 9 siguen adelante, pero 1 se regresa. 9 obedecen, pero 1 le reconoce como el sumo sacerdote. 1 lo pone en el lugar del Señor. No sé si la revelación de Dios ya está cayendo a tu vida. Es verdad. 9 van, pero 1 regresa. El 90% camina, pero 1 se regresa a darle gloria. El 90% cumple el propósito, pero 1 se regresa y se postra a los pies. El 10% se regresa, el 10% le da gloria a Dios, el 10% le reconoce Señor, el 10% termina el trabajo, el 10% viene y le dice: los otros 9 pueden seguir su camino, pero yo me regreso porque tú eres el verdadero sacerdote, el verdadero Señor. Y a causa de ese 1 que se regresa, a causa de ese 1, entonces todos son limpiados, entonces todos son tocados, porque 1 atendió a la revelación. 9 vacas han sido sacrificadas, pero una más va a traer de regreso al Mesías. Se espera que cuando esta última vaca roja, este último becerro alazano sea sacrificado, sea hecho cenizas y las cenizas vuelvan a tocar el agua, la nación de Israel estará lista para la construcción del templo. No pueden comenzar a construir porque cada material, cada parte del templo necesita ser declarada limpia con el agua de la purificación. Así es de que lo que había estado deteniendo que el templo sea erguido, que el templo sea levantado, era la ausencia de este becerro alazano. Pero marzo de 2021, dice el Instituto del Templo, parece que encontramos el becerro número 10. Y el becerro número 10 es el que desata la gloria. El número 10 es el que desata la bendición. El número 10 es el que abre los cielos. Cuánto más en este tiempo que estamos viviendo una dificultad tan grande, encuentran el becerro número 10 y el cielo se abre para preparar la venida del Mesías, la venida del Salvador, la venida de Cristo. El número 10 tiene un poder especial. Pero si tú solo recibes información, no entenderás lo que te estoy diciendo. Pero si la revelación del Espíritu hoy toca tu vida, vas a entender. Vas a decir: voy a caminar en la información o voy a caminar en la revelación. Voy a caminar en los mandamientos solamente o voy a caminar en los mandamientos y en la revelación de lo que Dios está pidiendo para mi vida. La pregunta es: ¿tú te moverás por la revelación o por la información? Porque la información, el conocimiento te forma, pero la revelación te transforma. La revelación te hace ese número 10 que se regresó. La revelación te hace el escogido. La revelación te hace el que regresa, el que viene, el que da gloria. Dice la palabra que se humilló. Dice la escritura que puso su rostro en tierra. Versículo 16: se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Solo el 10% se regresa y le da gloria a Dios. Mi pregunta para ti es: ¿cómo te vas a mover? Que Dios haga el milagro primero y entonces voy. No, hay algunos que ni siquiera están en el nivel de la obediencia.
Hay algunos que ni siquiera, mira, si tú no estás en el nivel de obediencia, olvídate del nivel de la revelación y olvídate de todo lo demás. Primero aprende a obedecer. Los 10 dice la Biblia que les dijo: vayan y muéstrense, y comenzaron a caminar con todo su cuerpo colgando, con la lepra, la infección terrible y el olor putrefacto en sus cuerpos. Caminaron hacia los sacerdotes, y a partir de ahí, solo el 10% de los 10, recibió la revelación de que el verdadero sacerdote no estaba en el tabernáculo, que el verdadero sacerdote no estaba en el templo. El sumo sacerdote estaba quedando detrás de él, y por eso dice que regresó. Pastor, entonces falló a la instrucción. No falló a la instrucción, fue más allá, porque en Jesús todas las cosas son más allá. Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a hacerla aún más intensa, hacerla más fermentada. No dijo: lo que peques con el cuerpo, dijo: lo que peques en el corazón, porque él, el sumo sacerdote, te está pidiendo que cumplas los mandamientos, pero que ante todo lo veas a él. Ellos fueron caminando hacia la tradición de que fueran rociados con el agua de la purificación, pero este último recibió la revelación de que el sumo sacerdote se encontraba en Jesús, y fue y le dio gloria. Quiero terminar hoy diciéndote: este es un tiempo en el que nos tenemos que mover por la revelación del presente día, la revelación que el Señor está trayendo a nuestras vidas en este momento. Tú puedes decirme: es que antes en mi vida era así, es que antes en mi iglesia era así, es que yo estoy acostumbrado. ¿Saben? Los seres humanos somos personas acostumbradas a cosas. Nos gusta ir por la misma ruta, nos gusta hacer las mismas cosas y de la misma manera. Es que antes era así, es que yo solía hacerlo así. Sí, pero en este tiempo Dios nos está llevando a un tiempo extraordinario. ¿Acaso no puedes ver el tiempo en el que Dios nos está trayendo? Un tiempo extraordinario en el que no basta caminar en la tradición, en el que no basta caminar en la costumbre. Necesitamos entender la revelación de Dios, y cuando entiendes la revelación de Dios, entonces le das la honra y le das la gloria al que la merece. Tú te moverás por la revelación o por la información. Yo quiero esta mañana declarar sobre tu vida. Yo quiero esta mañana hacer la declaración, porque mira, a nosotros los ministros, como sacerdotes del nuevo tiempo, nos toca hacer la declaración sobre tu vida. Yo hoy puedo declararte sano, yo hoy puedo declararte libre, yo hoy puedo declararte una nueva persona. Pero el que verdaderamente te transforma, el que verdaderamente te sana, el que verdaderamente te toca, es el sumo sacerdote, es el Señor. Pero Él quiere ver tu corazón. Él quiere que tú entiendas esto. Él quiere que tú lo pongas en el lugar número 1, en el más alto de tu vida. No en el 2, no en el 3, no en el 5, no en el 9, en el primer lugar. Que tú le digas: Señor, tú mereces todo. Tú mereces todo lo primero mío. Tú mereces mi primer esfuerzo. Tú mereces mi primer aliento. Tú mereces todo lo primero, Señor. Algunos se quedarán en la desobediencia. Ve, preséntate a los sacerdotes. ¿Cómo me voy a presentar si no me ha sanado? Desde hace muchos años un tío mío: hijo, pídele a Dios que me saque la lotería, porque si me la saco, voy a dar el diezmo. Quiero primero el milagro y después doy la gloria. ¿Que no Dios tiene la obligación de mostrarme su poder? No, perdóname que te lo diga, no. Tú tienes la obligación de creerle si quieres recibir. Obedece, y cuando camines en obediencia, escucha la voz de Dios, y esa revelación te va a hacer saber lo que tienes que hacer. Por eso hoy yo puedo declarar sobre ti. Hay muchos ahí viéndome tras esa cámara que están necesitando una declaración. Probablemente tú no has sido sano por completo porque no has recibido la declaración. Hoy yo declaro que seas sano. Yo hago la declaración, pero el poder viene del Padre. Hoy yo hago la declaración de que eres hijo de Dios, pero la adopción viene del Padre.
Hoy yo hago la declaración. Hoy yo arrojo agua limpia sobre ti. Hoy yo hago la declaración que la palabra me dice que haga, que tus pecados te son perdonados, pero el perdón viene del Padre. Por eso es a Él a quien tienes que acudir. Hoy, Señor, yo declaro sobre la vida de tus hijos sanidad, liberación, autoridad, poder, conocimiento, sabiduría. Pero la revelación, Padre bendito, viene de ti para ellos. La palabra que los transforma, la palabra que los cambia, viene de ti. Por eso, Señor, hoy declaramos a tus hijos, como nos declara la palabra, amigos de Cristo, sentados con Cristo, nueva criatura en Cristo, los declaramos. Pero, Señor, yo te pido que la revelación de este día, del presente momento, llegue a sus vidas para que ellos sepan cómo deben caminar en rectitud hacia tú, no en lo que ellos creen, no en lo que ellos piensan, no en la medida que ellos establecieron, no en la medida que ellos dijeron, sino en la medida correcta que trae tu gloria sobre nuestra vida. Yo te pido, Dios, que tú hables al corazón de cada uno. Mira, Dios, cuántos leprosos, mira cuántos hombres y mujeres, Dios, en pecado se acercan a oír. Se ponen detrás de los árboles, se ocultan detrás de las personas para oír un poco, porque tienen sed, tienen hambre, se acercan, porque el mundo los ha alejado, porque el mundo los ha recluido, pero ellos quieren oír. Oh, Señor, yo te pido, Señor, alcánzalos, dales una palabra de instrucción que los bendiga, dales una palabra de información que los haga caminar en obediencia. Y si a ti te place, precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo, trae la revelación que nos va a hacer hombres y mujeres no solamente limpios, sino limpios, sanos y salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo un tiempo de dificultad, y al llegar el domingo, todos los lugares donde nos reunimos a alabar a Dios estarán totalmente vacíos. Ante esto, cada pastor estará llevando el peso de sus congregaciones sobre sus hombros y se preguntará cómo estarán todos. Entonces, ve la transmisión en vivo de tu iglesia. No la veas más tarde porque tienes todo el día. Llega a tiempo, participa en ella en tiempo real. Adora junto al líder de adoración, hazte presente y comprométete. Hazle saber que estás viendo, comentando y compartiendo. Va a ser extraño y tal vez incómodo, pero todos nos sentimos igual. Sé fiel a tu iglesia. Las redes sociales se inundarán con transmisiones en vivo de innumerables iglesias, pero sé fiel a la tuya. Y finalmente, asegúrate de ofrendar y diezmar. Con pandemia o sin ella, alabar a Dios y saber adorarlo será la diferencia. Gloria al Señor. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra esta mañana ha sido dada a nuestros corazones. Atesora la palabra y te invito que si tú necesitas escucharla nuevamente en nuestros canales, en Facebook, en YouTube, las podrás encontrar. Y si quieres que alguien escuche esta palabra, porque yo sé que cuando Dios nos da algo, cuando tenemos ese corazón bondadoso, Dios pone a personas para poderlas compartir. Siempre cuando tú tienes algo bueno, quieres compartirlo. Así es que si durante la semana tú quieres compartir esta palabra, está disponible en los canales de YouTube y de Facebook. Están nuestras transmisiones completas, pero esta semana el pastor está editando solamente las predicaciones, ¿verdad? Está editando para que solamente también, si quieres que solo escuchen la palabra, ya nada más mandes el link
mandes el enlace y pueda escuchar solo la predicación. Pero si tú también quieres adorar, puedes escuchar la transmisión completa. Amén, amén. Hay para las dos maneras. Así es que estamos bien contentos de que haya esta modalidad, porque también podemos adorar con toda la transmisión, o escuchar o estudiar con la predicación. Sí, es interesante que podamos suscribirse al canal de YouTube. Así es. Tanto al canal de Gracia para el Mundo, a mi canal personal, búsquenme como Israel Ramos Zambrano o Israel Ramos. Israel Ramos, no estoy más. seguro. Israel Ramos. ¿Por qué no lo compartes? Lo comparto, sí, lo compartimos en esta transmisión, al final en los comentarios. Y suscríbase, dele suscribir para que cada que subamos un mensaje usted lo pueda recibir, le mande una notificación. Puede buscarnos en YouTube, en Gracia por el Mundo, o en mi canal personal, o también puede en Facebook buscarnos en la página de Gracia por el Mundo de Facebook, o en mi página personal, que es Pastor Israel Ramos. Búsquenos ahí y suscríbase para que le estén llegando las notificaciones. Active la campanita. Sí. Para que estén llegando y pueda recibir todos los mensajes que vamos subiendo. Vamos a estar subiendo todavía mensajes pasados, Sí. que tenemos ahí grabados. Esto estamos editando para poderlos subir y que usted los pueda disfrutar, como nos dice Mike, ¿no? Ahí en la cortinilla. Sí. Y también yo estoy animando al pastor a que haga sus en vivos, que fueron suspendidos porque pues él se enfermó, ¿verdad? El año pasado. Él estaba haciendo en vivos todos los lunes con el fin y el propósito de entrar en contacto con ustedes, su congregación y con amigos. Así es que en su canal de YouTube, en su canal de Facebook, en Pastor Israel Ramos, hay un grupo Familia en Cristo, en donde pueden solicitar entrar a ese grupo, y el pastor va a estar. Yo ya lo estoy animando a que de nuevo haga esas transmisiones en vivo, en donde usted puede entrar en contacto con él. A veces decimos, es que no nos vemos, es que no, ya los extrañamos. Pues cuando él transmita en vivo, esa es la oportunidad para entrar en contacto directamente con él y decirle al pastor, pastor, ya te ves muy bien, saludos. Muy mal. No, yo digo que muy bien. Y bueno, es el tiempo de adorar a Dios, ofrendando y diezmando. A ver, ¿a cuántos la revelación del Señor les habló? A ver, ¿a cuántos el Señor hoy entró con esa palabra y dijeron, el 10%? Es cierto. Fíjate que hemos estado platicando acerca de los porcentajes en la palabra. Hablábamos acerca de que cuando la mujer que no tenía nada dio todo, ella dio un 100%. Es correcto. Y no se trata de la cantidad, sino del porcentaje en sí. Y es lo que hablábamos acerca de los porcentajes a lo largo de las historias bíblicas. Y podemos darnos cuenta aquí que solo un 10% del 100. Así es. Uno es el que de le da los la gloria. Es el que le da la gloria. Así es. Y también se me queda que en la obediencia, primero es la obediencia y luego la revelación. Así es. Primero la obediencia y luego el milagro. Qué bueno ¿verdad? Primero es la obediencia y luego el milagro. Y bueno, obedezcamos. No esperen a sacarse la lotería. No, es que no es la cantidad, vuelvo a decirlo, es el primer 10%. A veces muchos dicen, no, es que cómo voy a diezmar de 100 pesos, de 50. Sí, muchos llaman, hazlo. ¿Cómo te voy a mandar, pastor, 50 pesos? ¿Cómo te voy a 5 mandar pesos. 40 pesos? Bueno, si es lo que el Señor te dio, entonces hazlo. Pero si no te dio el Señor eso y vas a mentirle, así es por eso que entonces la palabra te exhorta, la palabra te habla, la palabra es clara para ti. Entonces, de lo recibido le damos al Señor la primera parte. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios
Emilia hermosa, Dios le bendiga. Irka Boyaz, Dios te bendiga, hermana. Elba, Dios le bendiga, Elba, un fuerte abrazo. Seguimos orando. Familia Hernández Mendoza, Dios los bendiga, ya los extrañamos. Familia Mendoza Romero. No es casualidad, esas dos familias son hermosas, todas, amén, ¿verdad? Todas las que nos han estado apoyando. Familia Alba Cárdenas, gracias. Amén. Gaby Ferra, un beso a ti, a tus hijos, un saludo a tu esposo. Rocío Mendoza, bendiciones. Agradecemos a Dios tu corazón. Ángeles Jiménez, mi hermana, nos gozamos con usted por la provisión de Dios a su casa, a su familia. Familia Cárdenas Pesa, un saludo a mis hermanos Miguel Ángel, Teresa, Berta Hernández y Angélica Mendoza, bendiciones. Pronto restablecimiento de tu salud, Angélica. Tú, mi amor, sigue. Gracias, Miguel Padrón, Dios te bendiga. Mike, ya queremos verlos. Beatriz Tavera, Dios te bendiga. Betty, Teresa Zambrano, mamá, gracias, Dios te bendiga mucho. Rosy Montiel, Dios te bendiga, Rosy. Hermano Rigoberto, hermano, qué bueno saber de usted, Dios le bendiga mucho. Gaby Solares, Dios te bendiga, Gaby. Dios te bendiga, Nere López, bendiciones. María Boyaz, mi suegra, Dios le bendiga. Devani Ramos y Estín Ramos, gracias, Dios les bendiga. Y la lista puede seguir creciendo todo lo que quieran, así es de que ahí seguimos recibiendo en el chat sus mensajes. Recuerde poner su nombre, una diagonal, la palabra diezmo o la palabra ofrenda. Le recordamos que aquí tenemos un cintillo rojo que usted está viendo, a ver si estoy más o menos por aquí o más abajo, en donde tenemos los números de cuenta. Es gracias a su aportación, gracias a su donativo, pero en términos bíblicos y específicos, en su diezmo y su ofrenda, es que podemos nosotros seguir adelante. Es gracias a eso que podemos hacer esta transmisión, subir la señal a la red para que usted pueda tenerla disponible y que el Señor le esté hablando. Es importante el trabajo de todas las profesiones, pero es importante también el trabajo espiritual. Asegúrese siempre, dicen por ahí, de tener un abogado cerca, un doctor cerca, y yo diría muy importante, unos pastores que cuiden su vida espiritual. Por eso es que es su amor, su apoyo el que nos hace seguir adelante. Por eso le motivamos a que lo haga, a que escriba y nos ponga aquí con amor en su corazón su ofrenda, su diezmo, lo pueda depositar ya sea en un Oxxo, en un Banamex, o podemos acudir a su casa también. Díganos, pastor, ven por mi diezmo, y vamos con todas las medidas. Los saludamos de lejitos como los leprosos, ¿verdad? Así de lejitos. Qué feo. De lejitos, y recibimos de su mano declarando bendición. Nosotros también estuvimos así. También éramos leprosos, todos éramos leprosos. Oiga, también quiero hacer mención que este número de WhatsApp, entra en contacto con el pastor directamente. Si usted quiere tener una comunicación directa con él, este es el WhatsApp para que usted pueda entrar con él en contacto, pero darle un mensaje, hablarle por teléfono, sí. Y ese es el número en el que él está atendiendo. Muy importante, mándenos una fotito de su depósito. A veces se nos complica hacer la contabilidad porque tenemos alguno que no ubicamos, sí, de quién es, ¿no? O me escriben una semana o 15 días después, pastor, hace 15 días te deposité, y es difícil a veces verificar con el banco. Entonces, por favor, mándenoslo ahí al número de WhatsApp que está aquí también. Queremos decirle que seguimos evaluando la situación, sí, de la pandemia. Estamos orando que Dios nos dé la fecha en donde podamos regresar a congregarnos, sí, ¿verdad? Aparentemente bajaron las cosas, sí, los contagios en nuestro país, sí, pero de pronto estamos viendo en Italia un crecimiento grande. Estamos viendo en Brasil ahorita una situación de emergencia, más de 3,000 muertos en un solo día. Dios bendiga a nuestros hermanos en Brasil. Entonces tenemos que seguir actuando con prudencia. Tenemos también el comentario de algunos que han dicho, ya lo veíamos venir cuando hace un año que lo dijimos. Sí. Hoy cumplimos un año, ¿verdad? Hoy cumplimos un año. Fue nuestra primera reunión. El miércoles.
El miércoles fue la primera reunión. Bueno, pero dijéramos hace un año fue nuestra última Sí, reunión. es correcto, es correcto. Congregacional. Y decíamos en ese entonces, habrá quien diga, no abren y mejor me voy a otra iglesia. Y ya está pasando. Sí. Ya hay personas que nos han dicho, pues como ustedes no... Bueno, quiero que se lo sepa bien claro, lo hacemos por amor a la iglesia. No es fácil para nosotros estar llevando toda la carga de la reunión, haciendo todo. Yo quisiera estar ya reunido, yo quisiera ya tener mis equipos hermosos de gente que nos apoyan en el ministerio. Yo quisiera ya funcionar, pero lo estamos haciendo por amor a todos ustedes. En última instancia podríamos pensar, pues nosotros ya nos contagiamos, ya salimos, gracias al Señor, y pues vamos a arrancar, pero hay muchos que todavía no. Así es de que estamos haciéndolo por amor a ustedes. Así es de que iglesia resiste. Iglesia Gracia para el Mundo, una iglesia indestructible, resiste. Aguanta, porque va a venir el momento, va a venir el tiempo en que nos podamos ver, nos podamos saludar y podamos estar juntos alabando al Señor. Y yo quiero aclarar que por qué es indestructible, porque la iglesia somos tú y yo, que estamos en casa con un corazón de adorador, con un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios, y que dice la palabra que no será prosperada toda arma. Así es, ni aún las puertas del infierno prevalecen. Sí, exacto, ya se contra me había su ido. iglesia. Gracias, pastor. Ni aún, ¿otra vez? Las puertas del infierno. Las puertas del infierno prevalecen en contra su de iglesia. la iglesia. Por eso nos llamamos una iglesia indestructible. No porque nosotros como pastores, como liderazgo, no podamos ser destructibles, sino porque tú y yo, que somos la iglesia, estamos la iglesia. adorando, estamos exaltando a Dios. Yo quisiera animar tu corazón a que tú tomes este tiempo verdaderamente adorando. Mira, mi esposo Devani están en las computadoras haciendo la transmisión, y aquí yo solita de alguna manera estoy cantando. Digo no solita porque me está dirigiendo Yes, pero a lo que me refiero que ellos están trabajando en la obra, ellos están ahí poniendo, pero yo le digo a mi esposo, canta mientras le picas a la computadora, canta, porque sabes, somos para la alabanza de la gloria del Señor. Así es que yo te quiero animar a que no nada más veas a Yes, no escuches a Yes, no, que cantes, que sea ella la directora de alabanza de la iglesia, de donde estés ahí en tu casa. Llámales a los más chicos hasta los más grandes y dile, ven, vamos a adorar, vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a rendir como ese leproso que se postraba a los pies de Jesús. Dile, vamos a adorar al único que merece la alabanza. Cántale al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no pase esta oportunidad. Así es que yo quiero animarte a que adores a Dios y que abras tu corazón en cada transmisión. ¿Puedo decir lo del miércoles? Sí, todavía nos falta un poquito, pero sí. Entramos híjole, es que siempre me frenas, pastor. No, es que falta. Estamos preparando. Estamos preparando un tiempo diferente los miércoles. Sí. Miércoles 8 de la noche. Mira, nuestro corazón está ir mejorando, nuestro corazón está ir haciendo cosas nuevas, ir a cambiar la situación para que haya un contacto más con ustedes. Y llevar a la presencia de Dios hasta tu hogar. Así es que yo te invito a que te conectes miércoles 8 de la noche, que te conectes a tu grupo de célula a martes, jueves y viernes, y el domingo 10 de la mañana. Amén, pues estamos listos. Ya te comprometí, pastor. Ya me comprometiste, pero bueno, ok. Dios les bendiga, estamos despedidos. Bendiciones.